Hola a todos, soy Gloria Borioli y esta cápsula se llama La oralidad y sus orillas. Empiezo el video de la mano de uno de mis poetas preferidos, argentino, de la provincia de Buenos Aires y del siglo XX. Se llama Roberto Juarros y hoy nos regala este texto brevísimo. Cerca y lejos no existen, los crea la ternura. Al leer este poema pensé en las paradojas de estas categorías, cerca-lejos, para abordar la oralidad por la proximidad del interlocutor y la escritura porque se trata de una palabra a distancia, diferida, remota. Y pensé también en la enorme necesidad de ternura, en el sentido de la delicadeza, del cuidado hacia el otro, que necesitamos desplegar al comunicarnos en forma oral o escrita. A varios lugares me conduce este Juarros. Entre otros, me llevó a preguntarme qué representaciones tenemos acerca de la oralidad académica. Y también me llevó a preguntarme qué distancias instalamos a veces con este uso de la palabra aprendido en la universidad, a veces a los empujones. Un uso de la palabra que parece rebuscado, y tal vez lo sea, pero no como rasgo constitutivo, definitorio. Hay gente que cuando tiene que decir algo académicamente lo complica, lo dice con palabras difíciles, ¿no? Y el resultado, en un montón de casos, juega en contra, porque se construyen textos oscuros, impenetrables, con frases largas, que dejan fuera a quien escucha y a veces lo hacen sentir insuficiente, inferior. Textos sin oxígeno, diríamos, apretados, erráticos, que cansan al lector o que lo irritan porque avanzan poco, se empastan, se empantanan, en lugar de seducir a quien escucha e invitarlo a leer y privilegiar la claridad. La digresión, la complicación, la pesadez se dan a veces en la universidad y no solo, y eso sucede al escribir, pero también sucede al hablar. Por eso es siempre importante cuidar al otro cuando hablamos. Cuidar al otro es tratarlo bien y no dejarlo fuera, no hacerle sentir que no llega, que no puede, que no alcanza. Es un universo todavía poco explorado, el de la oralidad, y eso que lo conocemos desde el útero. Es entonces, en la vida prenatal, cuando empezamos a pertenecer a una lengua, cuando comenzamos a habitarla y a sentirla como una matria, porque el feto de 6 meses no comprende el lenguaje, los significados, pero sí incorpora la prosodia, o sea, la música del idioma, el cantito con el que hablamos. Y 2 órganos, su corazón y su cerebro, reaccionan con velocidad diferenciada cuando perciben esa lengua, que es la lengua materna. A eso lo sabemos a través de Karmilov y Karmilov-Smith y de su reseña de trabajo llevados a cabo con mujeres gestantes en cuyo vientre se aplica un escáner que lee los latidos y las reacciones involuntarias del feto. Esas investigaciones revelan que cuando el feto escucha la lengua materna, su corazón y su cerebro tienen una reacción particular, diferente de aquella que se registra al hacerle escuchar otra lengua. Tanto pertenecemos a esa lengua que nos resulta difícil objetivarla, someterla a reflexión, ejercitarla a pedido, con el plus, claro, en este caso de la situación académica, porque a hablar y escuchar se aprende en la socialización primaria como parte de la interacción social temprana, y eso no sucede con la lectura ni con la escritura, prácticas instaladas socialmente como aprendizajes escolares, sistemáticos, institucionalizados. Es complejo y apasionante el estudio de la oralidad, pero está tan naturalizada que nos cuesta concebirla como un objeto de estudio. Por eso entendemos que en este tema hay un reto, un desafío formulado.
a mirar el cotidiano con ojos renovados. Desde esos puntos de vista vengo hoy a compartir algunas reflexiones en este marco de microlearning o microaprendizaje con cápsulas, pensadas como pequeñas entregas de temas puntuales, breves, específicos. Y aunque me encantaría que leyeran, escucharan y disfrutaran de cada material del paquete que vamos subiendo, en realidad la idea ha sido diseñar un surtido de opciones para que cada cual pueda elegir y llevarse lo que le sirva. En ese sentido, el propósito es que vos tomes la cápsula que te sea útil, que te venga bien y que con eso armes tu propia caja de herramientas académicas. Ahora bien, ¿de dónde sale esta cápsula titulada La oralidad y sus orillas? ¿Cómo surge? Un punto de partida ha sido el sociólogo estadounidense Richard Sennett, a cuyos ensayos llegué de casualidad. Voy a compartir un fragmento de Sennett en El artesano. En el taller o en el laboratorio, la palabra hablada parece más eficaz que las instrucciones escritas. Siempre que un procedimiento resulta difícil, podemos consultar a alguien de inmediato. Mientras que cuando leemos una página escrita, podemos discutir con nosotros mismos sobre lo que hemos leído, pero no tenemos la retroalimentación del otro. Y desde este fragmento quiero plantear algunas reflexiones sobre los dominios tradicionales en las ciencias del lenguaje, oral y escrito, y sobre cómo tecnologías mediante hoy estallan, implosionan, se rompen, porque a partir de fines del siglo XX los dominios oral y escrito se cruzan y surgen hibridaciones. Se producen fertilizaciones y aparecen nuevos géneros como el chat, el podcast, la publicación en el muro de Facebook. En breve hablamos de eso. En primer lugar, es importante reconocer esos dos dominios tradicionales: oralidad y literacidad. Cada uno tiene sus macrohabilidades: hablar y escuchar el primero, escribir y leer el segundo. Y cada macrohabilidad involucra una serie de microhabilidades. Por ejemplo, dentro de la macrohabilidad de hablar se incluyen pronunciar claramente, utilizar el volumen de voz adecuado, desgranar el discurso con una velocidad acorde a los oyentes, hacer pausas cuando termina una idea, mirar al interlocutor si está presente, etc. ¿Qué diferencias hay entre la lengua oral y la lengua escrita? Para algunos hay oposición entre una y otra, en cambio para otros hay continuidad y diferencia. Yo considero que el oral y el escrito no son opuestos, sino distintos. Se trata de realizaciones que difieren en la modalidad de interacción y en los procedimientos enunciativos. Cada una tiene sus reglas, sus códigos, sus características, las estructuras sintácticas, los permisos que nos damos, las situaciones de comunicación son diversas en uno y otro caso, pero no hay una más culta o más fácil que otra. Pensemos, por ejemplo, en estudiantes que prefieren dar un examen oral para contar con la posibilidad de reajustar eventualmente algún error cometido, y en estudiantes que en cambio prefieren el escrito porque no se exponen corporalmente al estrés evaluativo y tienen más tiempo para pensar lo que responderán. En efecto, entre el oral y el escrito hay diferencias contextuales y diferencias textuales. Algunas de ellas son las siguientes. En el oral hay un canal auditivo, sonoro. En cambio, en el escrito, un canal visual, gráfico. El oral requiere distinción de fonemas o sonidos. El escrito, en cambio, requiere distinción de grafemas o letras. La interacción en el oral es en presencia del interlocutor.
En cambio, en el escrito está mediada por la pantalla o por el papel. El oral está asignado por la inmediatez y la fugacidad. En cambio, en el escrito hay diferimiento y permanencia. El oral es multicodal. Hablamos también con el cuerpo. En cambio, en el escrito solamente tenés el código escrito. También hay diferencias textuales entre el oral y el escrito. Mirá, en el oral la sintaxis es sencilla, las construcciones suelen ser simples y breves. En el escrito hay una sintaxis más elaborada, con subordinadas y cláusulas extensas. El oral permite titubeos, muletillas, repeticiones, onomatopeyas, autorrectificaciones. En el escrito se exige una lógica y un ajuste a la norma. En el oral hay digresiones, o sea, saltos de temas, desorden. En el escrito hay un avance previsto, una progresión temática, una gradualidad. En el oral hay propósitos con frecuencia subjetivos y un registro informal. En cambio, en el escrito los propósitos son objetivos porque los usos son públicos y los temas específicos. El oral emplea deícticos con recurso a lo extralingüístico. Por ejemplo, cuando decís aquí, o cuando señalas ese, o cuando decís vos. Los deícticos son palabras que tienen significado ocasional y que dependen del contexto. Los deícticos, en cambio, en el escrito se regulan para evitar ambigüedades. No decís aquí, o no decís hoy, o no decís en la actualidad, decís en el contexto de la Argentina del siglo XXI. En el oral hay un léxico con frecuencia informal, familiar, desestructurado. En cambio, en el escrito, el léxico es más preciso, más cuidado. A la hora de reflexionar sobre nuestras prácticas de oralidad y oralidad académica, hay algunas situaciones que conviene evitar. 1. Permanecer sentado con los pies juntos. 2. Tamborilear con los pies o las manos, o sea, teclear. 3. Usar lentes oscuros. 4. Apoyar las manos sobre la mesa. 5. Deambular con la mirada yendo de un lado a otro. 6. Mirar solo a un sector de la audiencia. 7. Mover mucho las manos. 8. Tener las manos en los bolsillos. 9. Tener los brazos cruzados. 10. Tocarse mucho la cara o acomodarse el pelo con frecuencia. 11. Jugar con un lápiz u otro objeto. Cuando preparamos una instancia oral, sea un género monologal, como la clase magistral o la conferencia, o un género dialogal, como un simposio o una entrevista, nos conviene pedir que nos miren durante el ensayo, teniendo en cuenta estos indicadores y otros también, claro, como la administración del tiempo. Quien escucha, la persona con la cual conversamos, el profesor que te evalúa en un examen, por ejemplo, se forja de entrada una cierta impresión, más allá o más acá del enunciado, de lo que se dice. El modo de saludar y de observar, el despliegue del cuerpo y los movimientos también construyen sentido y generan en el otro una cierta predisposición. Asimismo, será ventajoso regular la entonación, es decir, manejar con la voz las preguntas, las pautas, los marcadores tonales de fin de enunciación, por ejemplo, la voz que cae cuando cerrás una idea, y evitar en ciertas situaciones rasgos muy dialectales o un lenguaje impreciso que permita sospechar que no tenemos del todo claro un concepto básico de la disciplina. El volumen, el modo de decir, la velocidad son factores que conviene aprender a administrar conscientemente sabiendo qué te conviene y cuándo te conviene. Desde luego, la situación comunicativa en la cual se desarrolla la interacción oral incide fuertemente en los comportamientos y en las decisiones de los intervinientes.
Por ejemplo, hay que pensar en este orden de cosas la variable del poder y la distribución geográfica de los cuerpos que posibilitan distintos desempeños. Por eso, si pensamos la oralidad, es muy importante evaluar el todo, o sea, el escenario, la hora, el momento sociopolítico y no solo el desempeño lingüístico de quien habla o quien escucha. Por último, ¿cuáles podrían ser algunas orillas de la oralidad? Cuando escribís en Facebook o en Twitter, habitualmente usás un registro oral, amistoso, coloquial, y en ese sentido estás transitando la frontera entre oralidad y escritura. Lo mismo sucede con un chat de WhatsApp y en muchos casos de ese tipo. Lo que pasa es que en tiempos de ruptura de las díadas, en este caso oral escrito, hay hibridaciones, mestizajes, cruces que se inscriben en un movimiento cultural más amplio, en unos procesos sociales e históricos según los cuales se rompen muchos binarismos. Así como ya no hay varones o mujeres, ni hay adentro o afuera, tampoco hay oral versus escrito. Como ves, muchas díadas, y no solo en los dominios del campo de las ciencias del lenguaje, se han quebrado, dando lugar a otras alternativas, complejizando el panorama, ampliando opciones. Sin embargo, algo que interesa marcar y recordar es que más allá de los soportes y de las aplicaciones, somos sujetos de palabra y de cuerpo. Sujetos semióticos, o sea, sujetos que dicen y son dichos por el discurso. Tenemos derecho a la palabra porque estamos hechos de palabras y recombinamos y creamos enunciados, ideas, herencias. Es decir, todos tenemos una patria o una matria en el lenguaje. Y ahora, a modo de despedida, para pensar los lugares que habitamos y las luchas discursivas que damos, invito nuevamente a Juan Ross. ¿Por qué estamos aquí? Este no es nuestro lugar. ¿Habrá un lugar para nosotros en alguna parte? Tal vez nos redefina como la luz al día no tener un lugar en ningún sitio, pero también nos define que podemos crear un lugar y solo se encuentra algo en un lugar que se crea. Muchas gracias. Hasta la próxima.